Año 1984. Antes de finalizar su función como mánager, José Ben había arreglado telefónicamente con Mario Luna, organizador del Festival de la Falda, la presentación de B8 en este punto de la provincia de Córdoba en el mes de febrero. Dicha actuación no llegó a concretarse al enfermarse Gustavo Roueck de mononucleosis, afección que le impedía ejercer todo tipo de esfuerzo físico. Frente a tal eventualidad, Yoyo intentó que B8 pudiera presentarse, probando a tal efecto a otro baterista, pero este batero no reunía las condiciones necesarias, por lo que se creyó conveniente no presentarse. B8 ya había sido anunciado en los afiches de tal evento, provocando una gran movilización de heavies provenientes de provincias como Mendoza, San Luis, Santa Fe y de la misma Córdoba, quienes al no recibir ningún tipo de explicación por parte de los organizadores creyeron que se trataba de una estafa de los mismos, y como aparte ya era vox populi el desprecio que inspiraba B8, reaccionaron mal al enterarse que no se presentaría, ocasionando algunos desórdenes, de los que la prensa se aferró automáticamente, engrandeciéndolos más y poniendo mucho énfasis en recalcar lo inconveniente que resultaba un grupo que generaba tal violencia. B8 se presenta el 3 de febrero en el Club Atlético All Boys, ubicado en la avenida Álvarez Jonte en el barrio de Floresta. Este concierto fue organizado por Norberto Bugui y un boliviano de pocos escrúpulos llamado Jorge Montes, quien alardeaba de poseer contactos en Colombia que posibilitarían que B8 se presentara en ese país. Con este tipo de promesas consiguió su objetivo. En concepto de soportes tocaron los grupos Col 45, 100 dB, Hugo Raca y Brigadas Metálicas. Papo también estuvo presente como invitado de B8, subiendo al escenario para hacer juntos un par de temas, entre ellos obviamente Llena de Metal. Al finalizar el show, el Montes había desaparecido, engrosando la lista de tránsfugas que pasaron por B8, llenando sus bolsillos y huyendo inmediatamente. Un capítulo aparte merece la prensa de aquel entonces. Basta leer las notas y comentarios periodísticos para comprender el lugar que se le dispensaba al heavy, atacándolo y menospreciándolo en cada oportunidad disponible. Si bien normalmente existe una excepción, en general la prensa del llamado rock nacional no creyó en el metal hasta que se enfrentó con la reacción social que produjo B8, creando la editorial Magendra, por ejemplo, un fascículo llamado Metal, bastante conocido y reconocida su mala calidad, que aún hoy, 9 años después, sigue siendo el único que cuenta con una distribución nacional. Cada vez que este medio se vio en la obligación de hacerle una nota a B8, pues la convocatoria del grupo ejercía una presión que no podían ignorar, envió siempre a gente que trabajaba solo temporalmente y que, por sobre todo, se encontraba muy lejos de la onda del grupo, al punto de ni siquiera tener idea de la obra del artista entrevistado. Resultaba una incongruencia que una revista supuestamente especializada cometiera de una manera fortuita tal falta de respeto hacia los músicos. Luego de All Boys apareció Fran Lamota, un locutor frustrado de la misma calaña de José Ben, quien se conecta con los B8 citándolos en su casa. Allí se presentan Yoyo y Samarvide, quienes escuchan su propuesta de conseguir lugares donde tocar, repitiéndoles hasta el hartazgo que lo hacía sin ningún interés comercial, movido solo por el rock and roll. Lamota no tenía ni idea de lo que era el heavy, pero sí contaba con la suficiente idea
como para esquivar la firma de un contrato que avalara las promesas suyas acerca de los porcentajes correspondientes al grupo. Para tal objetivo, B8 constituía una excelente opción, siendo un grupo con una fuerte convocatoria y un desinterés acorde de parte de los miembros de la banda en controlar en lo más mínimo la función del organizador. Así es como B8 se presentó el 14 de abril en la Casa Eslovaca, cita en la calle José Mármol de esta capital, bajo el nombre organizativo de 10.000 watts. En esa ocasión estaba pronosticado que tocaran como soportes Magnum 44 y Punto Rojo, banda que a último momento no pudo presentarse. Además de ejecutar Luchando por el Metal, B8 presentó temas que conformarían la segunda placa del grupo. Pese al acuerdo de palabra pactado con B8, Fran LaMotta no entrega ni una moneda, inaugurando de esta forma una etapa que no difería de la anterior, ya que siempre de alguna manera aparecía un gasto que se comía la exigua ganancia perteneciente a los músicos. Pero no solo los que la jugaban de empresarios se ocupaban de robar el fruto del sacrificio de los músicos. Quienes luchaban por mantener viva una historia también se acercaban pibes con una aparente buena onda que en realidad no era tal. Así, muchos años más tarde, a través de un amigo, Iorio conoce a una gente hipona de Ciudadela, quienes habían manejado la barra en sociedad con LaMotta, enterándose que en aquella ocasión se habían robado el dinero recaudado gastándolo nada menos que en la ferifiesta del Partido Comunista realizada en Palermo, en un momento en el cual para el heavy era un orgullo ir a un concierto y pagar la respectiva entrada, pues tenían plena conciencia que de esta manera, impulsada la energía puesta en esta movida, el destino de su dinero fue una noche de vino con nada más que la ilusión y el alarde de una estéril y efímera rebeldía. Para el mes de mayo aparece Tony Alderete, un representante de grupos de cumbia que tenía conexiones con gente allegada a Sadaic. Alderete observa la convocatoria del grupo y se comunica con Roberto Bugui, organizando juntos un show en un boliche de Rafael Castillo. Los únicos lugares que existían en la provincia eran estos espacios que funcionaban en ese entonces como rockerías, donde se centralizaba el rock bailable y años más tarde conformarían las bailantas. B8 se presenta at Midnight, tal era su nombre sin escenario, debiendo tocar al ras del piso en medio de una vorágine de gente cuya mayor parte no comprendía la música ni la propuesta del grupo. Alquilando un colectivo escolar, arribó un grupo de fanáticos provenientes de distintos barrios, relacionados entre sí a través de la comunicación que se gestaba en sus conciertos. Recibidos con la desconfianza de los que se sienten invadidos en su terreno, fueron agredidos por los locales, provocándose enfrentamientos que atrajeron la presencia de la policía. En la veloz retirada emprendida para esquivar a la cana, el micro dejó a muchos pibes, traídos por los B8, en el camión del flete. Nuevamente, respondiendo a la propuesta de LaMotta, se presentan el 7 de julio en la Casa Suiza, cita en Rodríguez Peña al 200, Capital Federal. Con las actuaciones como soporte de las bandas Hangar y Búnker, B8 ofreció su show obteniendo una excelente respuesta de parte del numeroso público presente. Esa noche concurrió Chof a presenciar el que sería su último concierto de B8, en una manera de despedirse de su amigo Ricardo, con quien creara el grupo 5 años atrás. Su salud se hallaba ya muy quebrantada y en la charla personal mantenida con Iorio recordaron aquellos primeros pasos de la banda signados por las francas ganas de plasmar
y transmitir la potencia que ellos sentían, brotada de la profunda seguridad en la tarea que encaraban. A los pocos días, exactamente el 20 de julio, Ricardo Moreno fallece, acompañado hasta último momento por su vecino y fiel amigo Daniel Britos. Es importante destacar que 4 meses antes Moreno había formado una agrupación cuyos integrantes eran Hugo Benítez en batería, años más tarde vocalista de Orcas, Pablo Álvarez en bajo, Juanchi, posteriormente de Los Pericos, como primer guitarrista y por supuesto Ricardo Moreno. La indomable pasión que Chofa sentía por la música pesada lo llevó a no renunciar a su condición de guitarrista, aun a pesar de las serias limitaciones físicas que su enfermedad le ocasionaba. Emprendiendo este proyecto, Chofa se comunicó con Iorio pidiéndole su colaboración en cuanto a que se encargara de la composición de las letras, convocándolo para que se desempeñara como cantante de esta banda que aún no tenía nombre, tarea que también le fue asignada al bajista de B8. Principalmente movido por el deseo de ayudar a su amigo, Iorio aceptó esta propuesta bautizando al grupo con el nombre de Letal. Años más tarde, Pablo Álvarez seguiría con esta propuesta bajo el título de Letal, agregándole una H intermedia entre la T y la A. Así, paralelamente a su actividad con B8, el bajista comienza a concurrir a una sala próxima a Avenida La Plata, donde luego de escuchar los temas compuestos por Moreno se dedica a trabajar en las respectivas letras. Tras el alejamiento de Juanchi, ingresa como reemplazante Fernando Monasterio, presentándose una oportunidad para participar en un festival organizado en All Boys. La misma no llegó a concretarse por causas ajenas a esta agrupación. En un estudio de caseros perteneciente a César Silva, eximio guitarrista de la zona y músico sesionista, Letal grabó 2 temas en un demo. Años más tarde, uno de estos temas, Solución Suicida, fue grabado por el grupo Orcas en su segunda placa, mencionando el nombre de su compositor, Ricardo Moreno, pero sin reconocer que la letra del mismo le pertenece a Ricardo Iorio. Luego de la presentación en Casa Suiza, B8 hace un doblete tocando esa misma noche en Villa Fiorito, en una rockería infernal como la de Rafael Castillo, con la diferencia de que este lugar, llamado Tivoli, sí contaba con un pequeño escenario. En el público se podían observar travestis mamados inconscientes en el piso y otros saltándoles encima, pero a pesar de que el descontrol era total, el dueño del boliche quedó más que conforme con la actuación del grupo, volviéndolo a contratar más tarde. Al sábado siguiente del doblete Casa Suiza Tivoli, B8 se presentó en el Salón Ferroviario de Boulogne, organizado por Ricardo Iorio y la colaboración de Marcelo Tommy, con quien existía una relación de encuentros esporádicos desde hace varios años y que tiempo después sería manager del grupo. Emprendiendo una tarea poco menos que faraónica, Iorio invierte gran parte de su caudal energético en preparar todo lo concerniente a dicha presentación. Para ello, aquel 14 de julio concurre a Boulogne a las 9 de la mañana al concluir su trabajo nocturno en el mercado de Abasto, encargándose personalmente de construir el escenario con el que dicho club no contaba,
luego de haber pagado y pegado los afiches, repartido los volantes, trasladarse a las radios, haber manejado el flete y prácticamente descargado los equipos. A la firma del contrato, las autoridades responsables del salón le habían asegurado a Tommy que el permiso policial estaba listo y que no existiría ningún tipo de problemas. Pero al día del concierto, en las horas de la tarde, llegó la policía exigiendo el permiso correspondiente, desmintiendo el supuesto arreglo del mismo y amenazando con llevar detenidos a todos los chicos, si B8 se presentaba en tales condiciones. Frente a esta presión, Tommy habla con su padre y a través de influencias de este, logran el permiso de hacer el show, comprometiéndose las autoridades a respetar la zona inmediatamente cercana del club en un radio de 200 metros. Fuera de este sector, en las horas de la madrugada, la policía actuó con alevosía, llevándose a mucha gente detenida. Pero no solo este contratiempo surgió en Boulogne, ya que Boogie, ante la necesidad de colocar unos reflectores que había llevado, rompió la puerta de una oficina que tenía una ventana que contaba con el ángulo justo para colocar dichos reflectores. Al lado de dicha oficina se encontraba el casero, quien se había retirado a las pocas horas a causa del ruido que reinaba en el club, dejando la cocina abierta. Al lunes siguiente, Tommy recibe una situación policial. Presentándose en el recinto, las autoridades lo instan a que pague los destrozos hechos en esa oficina al haber sido violada la cerradura. En ese momento, Marcelo Tommy recuerda que la cocina del casero había quedado prendida y, usando este argumento, declara que fue necesario pues la llama se había apagado, poniendo en grave riesgo la integridad física de todos los presentes. De esta manera queda todo frenado y zafan de peores resultados. Dentro del salón no hubo inconvenientes y el concierto se desarrolló normalmente con la apertura del grupo DAC y posteriormente con la actuación de B8, constituyendo una satisfacción personal de Iorio luego de haber trabajado muchísimo en pos de su movida independiente. Grabación de Un paso más en la batalla. El 30 de julio los B8 ingresaron en los estudios Panda, dando comienzo a la que sería la grabación más larga, complicada y desgastante de la historia del grupo. La locura en la que se sumerge el grupo toma el rol protagónico en este capítulo, siendo la principal causante de la demora que sufrió la grabación, que finalizó el 30 de septiembre, habiendo invertido más de 300 horas para su realización. La producción ejecutiva del disco estuvo a cargo de Ramón Villanueva, como en la placa anterior. En esta oportunidad, por razones de salud, delega su función a un muchacho que trabajaba como administrativo en su empresa, llamado Lombardo. Al manejarse en calidad de productor, Lombardo dio muestras de poseer buena voluntad y mucha paciencia, al ser el punto en el cual los B8 convergían su locura, soportando todo tipo de situaciones imaginables. Ejemplo de esto son los densos gastos a los que era sometido y las expediciones que debía efectuar a las horas más insólitas en la búsqueda de sándwich, facturas, alcohol, etc. Lombardo cumplía con estos pedidos que rozaban la exigencia, con resignada obediencia, solicitando que, por favor, terminaran la grabación que ya tomaba ribetes de eternidad. Algunos de los temas que entregaron este segundo trabajo discográfico fueron arreglados o compuestos durante el transcurso de esta grabación.
Tal es el caso de Lanzado al mundo hoy, cuyas melodías le silbara Iorio Civile una noche a su llegada al estudio. La letra del mismo fue compuesta un par de días más tarde, en una noche en la que reinó la locura, provocando que en horas de la madrugada abandonaran el estudio y se dirigieran a la casa de Buggy Albano, en Lomas del Mirador. Al llegar, el loco junto a su familia se encontraban lógicamente durmiendo, a pesar de lo cual Buggy dio una vez más una muestra de su generosa hospitalidad al recibirlos, alojándolos en la cocina de su casa. Allí, en una hoja de cuaderno de Pablo, hijo de Norberto, Iorio escribió la letra de Lanzado al mundo hoy. Generalmente los temas eran inventados por Iorio en su casa, con una guitarra criolla, norma que mantuvo con el paso de los años. Luego, en los ensayos les pasaba a sus compañeros la base, les silbaba la melodía y después de los aportes individuales de cada músico, componía las letras. La excepción en esta placa fue Camino al Sepulcro, cuya composición pertenece a Civile, mientras que la autoría estuvo a cargo de Samarvide. En Siervos del Mal se percibe la influencia del guitarrista en su composición y la letra pertenece a Ricardo Iorio, quien dedica el tema a los policías expresando su idea acerca de esta institución, inspirado obviamente en la nefastamente habitual que era caer en cana, para lo cual el solo existir bastaba, debiendo soportar no solo la consabida intimidación policial, sino además la consecuente mala onda con los padres. Paralelamente a la grabación, Iorio organizó un concierto junto a Marcelo Tommy en el Salón Cervecero de Quilmes el 12 de agosto. Así como en Boulogne, invirtió mucho tiempo y energía en sucesivos viajes a este punto sur del Gran Buenos Aires para arreglar todos los detalles concernientes a tal presentación. Este desgaste personal de Iorio traería consecuencias pocos más tarde, al ser el luchador que, solitariamente, pujaba para mantener viva aquella idea de los comienzos a raíz de la cual B8 se engendrara. Esa noche en Quilmes tocaron para alrededor de 500 personas y el soporte fue Super Ratón, desarrollándose todo dentro de lo que se podría considerar normal. En la semana entrante continuaron con la grabación de Un Paso Más en la Batalla, presentándose al sábado siguiente en Hurlingham. Este concierto contó como soporte al grupo Master 10 y la organización del mismo corrió por cuenta de un grupo de chicos pertenecientes a un colegio industrial de la zona. Con motivo de recaudar fondos para el viaje de fin de cursos, se contactaron con Iorio animándose al saber que el grupo iba solo con que el sonido fuera cubierto. Estos chicos habían hecho una estructura de hierro formando el logo de B8, de aproximadamente 3 metros de alto y revestido con una lona pintada de plateado. Este regalo constituyó una gran alegría para Iorio, quien se entusiasmó mucho con la idea, usándolo en 2 conciertos posteriores. Un día en que fuera a buscarlo a la casa de Buggy, se enteró del destino que había corrido este B8, ya que fue entregado a un botellero. Promediando la actuación de B8, se inició una agitación entre un sector del público que continuó con una invasión al escenario, generándose las primeras peleas y copando en pocos minutos un caos infernal. En un momento del show, Samarvide se detiene al observar una pelea muy despareja y exclama: «¡Pará, mono, pará!». El aludido se interrumpe maldiciendo para amenazar que iba a volver con más para liquidarlos a todos.
Lo que parecía una intimidación sin demasiada importancia se convirtió en realidad, desembocando todo en tal desastre que el concierto finalizó escuchándose las primeras sirenas policiales que atormentarían por horas con su ulular constante. Los negocios establecidos en la calle principal, frente a la estación del ferrocarril, fueron rotos, provocando la lógica presencia de los azules y la irracional corrida de la gente por donde podía, en un intento de escapar tanto de la represión policial como de la agresión de sus supuestos pares, que enarbolaban sus cadenas dando un conjunto un triste espectáculo. Analizando estos hechos, se podría decir que era como que ya un sector del público se había concientizado de que los conciertos metálicos eran un espacio abierto donde se podía concurrir a descargar todo tipo de histerias reprimidas. Cabe acotar que a esta confusión contribuyó mucho el aporte negativo que esparció la campaña difamatoria de esta movida que efectuó la prensa, interesada en sepultar a B8 como siniestra estrategia para no permitir la consolidación del heavy en este país. Esa noche, el grupo aún tendría que enfrentar otro problema, ya que al originarse tal descontrol, el fletero contratado se asustó y se borró, dejándoles a pata con todo el sonido. ¿Cómo terminó? Cargando los equipos en un camión recolector de basura, cuyos laburantes los ayudaban llevándolos hasta Lomas del Mirador. En el transcurso de la grabación del segundo disco surgen problemas con el técnico Mario Breuer, provocando su cambio junto con su asistente. Básicamente los inconvenientes se manifestaron al no poseer estos técnicos ningún tipo de conocimiento acerca del heavy, al estar acostumbrados a grabar con artistas como Mercedes Sosa o grupos como Hits o Virus. Experimentaron el atrevimiento nacido de la ignorancia de tirar mala onda a B8, creyendo que se trataba de 4 músicos intrascendentes, equivocados y por supuesto desmerecedores de grabar un disco bajo la supervisación técnica de ellos. La tapa de Un paso más en la batalla no se ajustó a la idea que originalmente expusiera Ricardo Iorio, basada en un escudo metálico con un retrato de los músicos en su interior, del tipo que conformaba la contratapa del disco Heaven and Hell de Black Sabbath. Pero en su desesperación de dar por terminado el asunto, el sello dispuso reemplazarlo por una foto correspondiente a la misma sesión fotográfica realizada para el primer LP, diseñando un escudo con forma de corazón. Las oposiciones de Iorio no fueron escuchadas y, como si fuera intencionalmente, el arte de tapa fue presentado como idea suya. En aquel entonces, los programas radiales de mayor audiencia heavy eran Cuero Pesado, transmitido por Radio Continental, y otro llamado Lagunas, cuya emisión salía por Radio América. Si bien Cuero Pesado, con la conducción de Daniel Aguilar, salía al aire a las 22 horas, se grababa por la mañana, factor por el cual Iorio debía ir a la salida de su trabajo, al ser el miembro de B8, que siempre se hacía cargo de las explicaciones relativas al grupo, a pesar de ser el único integrante que hacía frente a su situación económica, trabajando nada menos que en el mercado de abasto, ambiente sumamente hostil para un rockero de pelo largo. Ninguno de estos programas radiales reconocieron jamás el trabajo de B8, tomándolo más bien con un dejo siempre presente de indiferencia y relegamiento. B8 era demasiado diferente a los demás grupos, y la firme postura que mantenía les chocaba, al destacar esa misma actitud, su posición aislada de todo el resto. Siempre había algún pero, alguna condición que quedaba flotando en la búsqueda de negociar algo a cambio de difusión,
solo que a diferencia de otras bandas, B8 jamás pagó ninguna publicidad. La irresponsabilidad de los conductores de estos programas produjo que los directivos los vincularon más tarde a varias estafas a las radios en cuestión, perjudicando estos señores al movimiento metálico en las radiodifusoras, ya que nadie después cedía un espacio a quien tuviese intención de difundir heavy, por más seria y honesta que ésta fuera. Una noche de mucha locura, estando todos en el estudio de grabación, Lombardo le comunica a Iorio que lo llamaba por teléfono. Leo, del programa Lagunas, con el motivo de informarse acerca de la grabación. El diálogo mantenido fue más o menos así. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va la grabación? Todo bien, estamos metiendo las bases. ¿Qué te parece si nos acercás un adelanto de lo que tienen hasta ahora? Pero loco, sos un boludo. Aguantá un poco más y te llevo un par de temas terminados. Sin advertir las señas desesperadas de Lombardo, quien trataba de advertir que la comunicación estaba saliendo al aire, Iorio continuó de esta forma. Bueno, loco, una noche de estas arreglamos y vamos a comer algo. ¿De qué hablas? ¿Desde cuándo hay onda? Si vos y yo no tenemos nada en común. Déjame de joder, y colgó. Anécdotas de este tipo existieron muchas, pero son escasas las que se pueden contar sin mediar indiscreciones o entrar en el estricto plano privado, ya que en aquellos momentos los B8 vivían, aunque de manera diferente, con mucha locura. A esta altura de la grabación, la gente del sello, tanto directivos como empleados, estaban hastiados de los problemas que les acarreaba el grupo, considerándolos como un manojo de locos totalmente desorganizados. Nuevamente, mediando una propuesta de Fran Lamota, se presentan el 25 de agosto en el Cine Rialto, en Villa Crespo, Capital Federal. El grupo no quería desperdiciar ninguna oportunidad para tocar, y de hecho Iorio siempre consideró que tocando era como se formaba la carrera del músico, por lo que a pesar de no estar plenamente conformes, B8 vuelve a aceptar la proposición de la Mota, quien aparecía con un nuevo rótulo. Ya no se llamaba más 10.000 watts, sino que ahora se llamaba Conciertos Metálicos. Desde las primeras horas de la tarde, muchísimas personas deambulaban por la zona cercana al cine ofreciendo un marco alentador, pero la desorganización que envolvía al grupo llegó en esta oportunidad a su punto máximo. Al no presentarse el sonido a la hora convenida y teniendo en cuenta la impuntualidad y el cuelgue de Galvano, Iorio se trasladó hasta Lomas del Mirador con el propósito de apurar al sonidista. Aún así, el sonido arribó al Rialto pasadas las 21 horas. Cuando prácticamente terminan de armar todo, Boogie advirtió que había olvidado la manguera de conexión con la consola de sonido, debiendo ir a buscarla. Por este motivo, se demoró demasiado la apertura de las puertas, lo que ocasionó impaciencias que gradualmente fueron en aumento, generándose disturbios que determinaron la rotura de vidrios y posteriormente, dentro del cine, la rotura de varias butacas. El sonido fue deficiente, alcanzando un volumen más que estridente. Los acoples eran constantes y Osvaldo Civile tenía otro de sus usuales y eternos problemas con los equipos, confundiéndose todo en una gran distorsión. B8 atravesaba por su etapa más intensa, en la que por un lado se observaba el delirio y la pasión que sentían sus seguidores, respondiendo con su presencia en cada uno de los sitios en que se presentaban. Y por otro lado se hallaban los músicos muy jóvenes, quienes vivían en ese momento inconscientes del poder de convocatoria con que contaban, rodeados
de una demasiado imperfecta organización. La personalidad y el temperamento de Ricardo Iorio provocaban que viviera en constante tensión, al sentir el peso de la responsabilidad toda en sí mismo. Con Osvaldo Civiles ya muy desganado, causando que repetidas veces tuviese que ir a buscarlo para grabar, Gustavo Rouek, a quien debían asegurarle la fiesta para que se presentara en el estudio, y el no calentarse general que se respiraba, el bajista llegó a pensar en un momento de ese 1984 en abandonar todo. Pero finalmente el disco es terminado el 30 de septiembre y ante la ansiosa espera de sus fans sale a la venta recién en marzo de 1985. Publicitado como un festival que se desarrollaría en Luján el 21, 22 y 23 de septiembre, con la participación entre otros de músicos como Spinetta, Le Bon y Lito Nebbia, tan reconocidos como B8 no lo era. Se había organizado este evento bajo la consigna de "Primer encuentro musical en libertad", cuya magnitud no pudo superar el poder ejercido por la Iglesia, que prohibió su realización por considerarlo un espectáculo que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. En el microestadio abierto de Atlanta, sito en la calle Humboldt de esta capital, fue el siguiente espacio en el que B8 se presentó el 30 de septiembre, bajo la llamada organización Conciertos Metálicos de Primavera a cargo de Frank LaMotta. Al principio este concierto se había programado para llevarse a cabo el 21, pero debió suspenderse una semana por las lluvias que como de costumbre coronaron ese día. El festival se desarrolló en 2 jornadas, 29 y 30, iniciándose cada uno al mediodía y finalizando alrededor de las 21 horas. El viernes 29 contó con la participación de Tonelada, 6L6, 100 dB, Super Ratón, Hangar, Bloque y como final Helion. Este último grupo, exponente de la banda inflada con toda la publicidad a cuestas, simbolizaba la contrapartida de B8, que no contaba con ningún trabajo de difusión que los avalara. Este fenómeno de bandas tan rimbombantes como efímeras vieron su fugaz brillo gracias a que B8, indiscutiblemente la punta del movimiento heavy argentino, abriendo la puerta de un mercado que más de un vivo quiso aprovechar al ver la respuesta de público que estos generaban. Pero lo que no pudieron prever estos comerciantes fue que justamente la falta de apoyo fomentó en el público seguidor de la banda un arraigo aún mayor a su espíritu que los llevó a que se afianzaran y aferraran muchísimo más. Los seguidores de B8 eran los más rebeldes, los auténticos heavies, aunque no llevasen una campera de cuero, que se sentían desde sus raíces profundamente identificados con el grupo al intuir que, dentro de su ámbito musical, esta banda era tan segregada como ellos mismos en sus trabajos, en la calle y hasta en sus propias familias. Sintiéndose atraídos a través del impulso de su música veloz y contundente, y sobre todo por el contenido de sus letras, concurrían a sus conciertos percibiendo que al reconocerlos se reconocían a sí mismos. Movidos por una cuestión eminentemente social, apoyaban a una banda que veían les era muy duro al existir una mala onda palpable que partía de los personajes que están alrededor de los músicos para ganar su billete a costa de la energía puesta en función de la creación, explotando la inexperiencia y la ignorancia de 4 pibes que solo querían tocar. Lo cierto es que Helion, con todo el circo a cuestas,
cuidadosamente presentados ofrecieron una imagen tan prefabricada que aquel 29 de septiembre ni siquiera lograron la aceptación de aquellos en los cuales habían conseguido crear una expectativa mediante tal publicidad. El comentario gráfico de su actuación fue tan elogioso como lo permitió el pago que su productor efectuó a la editorial correspondiente. Al día siguiente, el festival continuó con la presencia de Belcebú, Valdragón, Nosferatu, Gran Mamut, Dag, 666, Thor y para el final el plato fuerte, B8. Caída la noche, el público comenzó a reclamar repetidamente la actuación del grupo. Lejos de imaginarse el drama que vivían Iorio y Cibele, que inusualmente se encontraban desde temprano en el lugar, al no aparecer ni Samarvide ni Rowek. El tiempo pareció deformarse, transcurriendo vertiginosamente ante la tremenda presión del público que pedía a gritos la presencia de B8. Detrás del escenario, la situación era por demás difícil. Cibele, muy alterado por sufrir la incertidumbre acerca del paradero de sus compañeros y tener que esperar tantas horas el momento de tocar, experimentaba por primera vez los nervios lógicos ante una situación en la cual anteriormente no reparaba, al ser siempre protagonista de la misma. La Mota decide entonces ganar tiempo mandando a alguien a hablar con la gente, que reaccionó con violencia tirando al escenario toda clase de elementos imaginables. Al rato sube Papo, quien se hallaba presente como invitado de B8, intentando apaciguar los ánimos, pero tampoco tuvo éxito, retirándose en medio de una silbatina general coronada por el incesante clamor por B8. Finalmente, fue la presencia de Ricardo Iorio sobre el escenario lo que serenó definitivamente a las huestes metálicas, quienes aceptaron con respeto las disculpas del bajista por la demora que ya rozaba las 2 horas. Esta comunicación entre el líder de B8 y el público era una constante en los conciertos, y si en alguna ocasión Iorio no se mostraba muy locuaz, mucha gente se retiraba lamentando la falta de esa suerte de comunión mágica. Esa relación especial se basaba fundamentalmente en el dar la cara, que siempre sostuvo Iorio al manifestar sus pensamientos, a través de los cuales la gente recibía toda una ideología que invariablemente contenía un mensaje valedero y que luego volcaban en sus vidas e historias particulares. Finalmente, cuando Samarvide y Rowek llegan a Atlanta, se desata una severa discusión entre los músicos. Al término de su actuación y aprovechando el estado de ánimo de los B8, la Mota se retiró prometiendo al día siguiente comunicarse para efectuar el rendimiento monetario. A los 2 o 3 días, no mediando noticias, Marcelo Tommy se presenta en su casa. Allí se encuentra con una representación de la Mota planeada de antemano con su familia, quienes ofrecieron un cuadro lastimero urdido para que Tommy se sintiera el peor mortal, mientras que en realidad solo se trataba de lo que por derecho le correspondía a la banda. De cualquier manera, a pesar de la cantidad de público que asistió, el concierto de Atlanta pasó a ser una más de las actuaciones de B8 en las que el grupo jamás vio una moneda. Al poco tiempo, la historia pirata de los organizadores de la banda se repitió al llegar rumores que aseguraban que la Mota se encontraba en las playas de Brasil, información que confirmó Beto Samarvide cuando en enero del 85 se lo encontró en Rock in Rio.
La relación entre los miembros de B8 ya era muy tensa. Por otra parte, la desorganización que envolvía a la banda, cuyo principal responsable era Norberto Buggi, causaban aún mayores roces entre los músicos, que se hallaban muy disconformes con el desempeño de Galvano. Iorio estaba harto de jugar solo y verse rodeado de tantos quilombos internos, aunque trataba de sobrellevar esta situación consciente de todo lo que el sonidista había ayudado y soportado a la banda. Pero más allá de la buena onda que siempre tiró Buggi de algún equipo o de las guitarras suyas que les prestó a sus miembros, lo cierto es que Galvano recibía en cada show su pago por la asistencia suministrada. El 19 y 20 de octubre se realiza Bloque B8 Papo en el Estadio de Obras Sanitarias, organizada por el dueño de un boliche llamado Airport, señor Lucy. En un espacio que el viernes estaba cubierto, pero el sábado se hallaba colmado, B8 se presentó con notorias diferencias de sonido entre un día y otro. La primera noche el grupo sonó bastante bien, teniendo en cuenta su calidad de soporte, recibiendo una sincera ovación de parte de un público que quedó más que satisfecho con su actuación. Pero al día siguiente la actuación cambió bruscamente, derivando en un caos en el cual B8 sangraba cubierto por un halo de locuras, envidias, celos y confusiones. En los primeros acordes de la banda ya se percibían los evidentes inconvenientes con el sonido, que resultaba poco menos que deplorable. Sorpresivamente, al tercer o cuarto tema, se produjo un corte de electricidad en el escenario, provocando la obligada retirada del grupo ante el malestar general de un público que se manifestó abiertamente insatisfecho por su corta actuación. En medio de ese nerviosismo, comenzaron a circular insistentes rumores señalando la existencia de un sabotaje a cargo de manos oscuras amparadas en el anonimato, que habrían arrojado un vaso con líquido a los tomacorrientes del escenario. La situación que se vivía detrás del mismo, previa y posteriormente a la fugaz actuación, avalaba el fundamento de tales sospechas, que adquirieron definitivamente mayor consistencia al ostentar Norberto Napolitano durante todo su show un sonido impecable. Si bien el grupo soporte normalmente no cuenta con mucho brillo, en una especie de regla implícita sumamente establecida, lo cierto acá es que B8 no se le dio ni siquiera esa posibilidad. La mayor parte del público no entendía todavía las inevitables limitaciones que una banda telonera debía sufrir. Ahora bien, lo inexplicable, por lo menos si no se trata de una expresa mala disposición, es que una revista como Metal, con pretensiones de medio especializado, no tuviese conocimiento de esto al publicar el comentario del concierto utilizando la insuficiencia del sonido como parámetro para juzgar la calidad de los músicos. Cuando volvieron, muy alterados, a los camarines, se desató un verdadero quilombo entre los amigos de los músicos, las novias de los mismos y las amigas de éstas, fomentando por un espíritu destructivo que aportó para el descontrol de los músicos en un momento en el cual se imponía lo contrario. Todo culminó en una fortísima discusión entre Iorio y Civile, siendo ya una realidad la primer gran fractura entre los miembros de esta formación. Esta discusión alcanzó tal magnitud que trascendió al sector privado. Al ser testigos de este enfrentamiento, algunas personas del público, llegando incluso a oídos de la revista Metal,
que rápidamente y sin desaprovechar semejante oportunidad se hace eco de tal noticia publicando un comentario al respecto. Esta disputa, sumada a todas las ocurridas a lo largo de este año, especialmente a las gestadas durante la grabación del segundo LP, derivó en que los restantes miembros de B8 estuviesen de acuerdo en buscar un reemplazante de Civile. Con este objetivo intentaron contactarse con Ricardo Mollo, de quien Giorgio tenía un buen concepto, pero este ya no estaba disponible porque el guitarrista por esos días había ingresado a Sumo. A la semana siguiente, las aguas vuelven a una aparente tranquilidad al concurrir Civile al ensayo, con visibles diferencias en cuanto a su comportamiento y su actitud en general. Efectuando su tercer doblete, P8 se presenta el viernes 4 de noviembre en Rafael Castillo y en Villa Fiorito. En las primeras horas de la noche tocan en Big Night, show promovido por Tony Alderete, recreando películas del oeste, en este caso de la provincia de Buenos Aires. El entorno resultaba poco menos que indescriptible, pululando gente mamada y personajes representativos de ese típico antro. Ante ese cuadro ofrecen un show nuevamente al ras del piso y el Locus Boogie aportó su infaltable cuota de humor al enviar a Goma Goma, personaje que se ligaba a los grupos con la característica que su propio sobrenombre indica, a que constatara que el micrófono del bombo funcionara correctamente. Giorgio, incentivado por la vorágine del show, le dio una patada en el culo que lo metió adentro del bombo. La postura de Goma Goma en el mismo, repitiendo incansablemente "hola, hola, hola", era una visión tan ridícula que no pudo menos que desatar la risa de todos los presentes. Concluido el show en Rafael Castillo, los B8 parten hacia Fiorito, donde se presentan en Tívoli. Para esta ocasión, el dueño de esta roquería, llamado Cacho, había mandado a confeccionar 2 muñequeras de cuero con cruces de metal, con la intención de sortearlas al día siguiente como medio de asegurarse la concurrencia de, al menos, una parte del público. Al promediar la actuación de B8, este hombre sube al escenario como estaba convenido, para informarle a la gente de tal sorteo, pero lo que aparentaba ser tarea fácil se complicó cuando Samarvides se niega a entregarle las muñequeras, jodiéndolo y provocando que Cacho quisiera poco menos de desaparecer ante el papelón que estaba pasando. Aunque a decir verdad, la mayor parte de los asistentes ni se enteraron de lo que se trataba, pues se encontraban desmayados en el suelo, saltándoles encima, o bien haciendo su historia, ya que hasta travestis habitués se podían observar en un lugar en el que todo lo valía. En el último mes del año, Tony Alderete y Norberto Galvano organizan un show en Club Huracán de San Justo. La desorganización en la que estaba inmersa B8, cada vez más caótica, se evidenció como nunca en esta ocasión, al arribar el sonido más tarde que de costumbre, lo que ya es mucho decir. Pese a que una semana antes Galvano le había prometido a Giorgio llevar unas buenas luces, esa noche se presentó con 2 reflectores de automotor como toda iluminación. Por otra parte, la policía adoptó un papel protagónico en una noche de concierto en la cual solo la música debería haberse destacado. Los más fanáticos, que desde horas tempranas se hallaban firmes en la vereda, fueron llevados presos, denunciados por la comisión directiva del club, haciéndose presentes los efectivos portando un colectivo,
el destino de estos chicos que solo pretendían ver a B8 fue un sucio calabozo en un recinto policial de las inmediaciones. Recordando una película épica, la policía cercó el lugar por medio de un cordón formado por 200 canas armados hasta con escudos, dando un espectáculo asquerosamente incitante a la violencia. En un momento de esa intrincada noche, el show corrió riesgo de suspenderse. Unos policías mantenían a un par de chicos muy jóvenes tirados en el piso, presionando sus pechos con sus pies. Esta escena provocó que el bajista iniciara una fuerte discusión con estos azulados, llegando incluso a no querer tocar frente a estas condiciones, pero finalmente desiste ante las palabras de Marcelo Tommy, quien le recuerda que la cantidad de gente que ya había entrado merecía la actuación de sobre todo el haber tenido en primer lugar que evadir la represión policial y luego soportar que les quitaran los cintos, las muñequeras, los anillos, las camperas y todo lo que llevase metal. Estas amontonadas cosas fueron detrás de la puerta y por supuesto al término del concierto la repartija fue más que despareja. Todo lo anteriormente descrito generó en el sentir del público tanta bronca e impotencia que acertadamente eligieron canalizarla a través de un pogo verdaderamente arrollador, cuya energía llegó arriba del escenario, provocando que Iorio, sumamente nervioso, respirara profundamente al advertir que después de todo nada era en vano. Antes que el año finalice, el grupo se presenta en el Club Juventud Unida de Lavallol, ubicado sobre la avenida Antártida Argentina, frente a la entrada de la fábrica Palmolive, a 400 metros del Camino de Cintura. Con esta presentación volvían a asomar por la zona sur y aunque el desgaste del grupo era evidente, B8 brilló con su fuerza imponente sobre este escenario. Este show, como el próximo, fueron actuaciones negociadas por Galvano, que nunca dejó de cobrar sus honorarios, aun cuando los miembros de la agrupación, principales personajes de esta historia, seguían sin ligar una moneda a pesar de provocar una movida concurrencia que en aquellos tiempos resultaba más que considerable.